Bueno, pues continuamos este segundo panel de la segunda jornada y me corresponde a mí presentar al profesor José Luis Gutiérrez Martín. Él, bueno, en primer lugar, para mí es una figura muy cercana porque cuando yo llegué a la facultad de profesor Nobel, pues me encontré como liturgista a don José Luis y con él, pues charlando mucho con él, pues recibí unas informaciones que luego me han servido mucho para el conocimiento de cuestiones litúrgicas que he aprendido de él y por eso me es muy grato tenerlo a mi izquierda. Él ha nacido en 1960 en Guecho, en Vizcaya, y es sacerdote de la prelatura del Opus Dei desde el 88. Es licenciado en Geografía e Historia en el 82, licenciado en Teología Dogmática en el 93 y doctor en Sagrada Liturgia por Sant Anselmo en el 94. Ahora es profesor ordinario de Economía Sacramental en la Pontificia de la Santa Croce desde 2017 y ha sido, dentro de la Facultad de Teología de la Pontificia, ha sido el segundo director de un instituto que se llama Instituto de Liturgia de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, que ha dirigido hasta hace un año o dos. No recuerdo. Hasta hace poco. Es profesor visitante de esta casa, consultor de la Congregación del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos desde 2017. Es miembro del Consejo Asesor de la Revista Española de Liturgia de la Universidad de San Dámaso de Madrid desde el 2014, miembro de la Asociación Española de Profesores de Liturgia desde el 90, ahí coincidimos todos los años, y una cosa muy curiosa, tiene la medalla y el diploma di benemerenza de la Presidencia del Consiglio dei Ministri de la República Italiana. Porque él estuvo haciendo una labor asistencial en Armenia, que tiene que ver mucho con el gobierno italiano. Entonces le dieron esta medalla que en su currículum vitae dice que fue entregada en el año 199. Entonces, Septimio Severo, el emperador, me llamó. Y medalla de plata de la Universidad de Navarra. Vamos a escuchar a don José Luis. Muchas gracias. No hay botón. Ahora se oye, ¿no? Se escucha. Bien, pues el tema que había escogido para hablar en esta sesión, yo lo titulé La dimensión cósmica del culto cristiano. En realidad, hay que decir que Joseph Ratzinger no utiliza la expresión dimensión, utiliza carácter algunas veces y generalmente orientación. No le quise llamar orientación para no dar lugar al malentendido del que seguidamente hablaré, y que al menos nadie pensara que iba a hablar de cuál debía ser la orientación del sacerdote durante la plegaria. Voy a decir que intentaré leer lo menos posible. Con ello perderé precisión, sin duda, pero creo que ganaré en claridad, porque también el argumento tiene su complejidad. Es un argumento de teología fundamental, el que veremos, y con grandes también implicaciones filosóficas, ¿no? Entonces, me parece que así será mejor. Si alguien quiere más precisión, pues que lea después las actas del convenio del Congreso. Y lo que voy a tratar es solo una parte de lo que tengo realmente escrito. Bueno, pues dicho esto, como marco de toda la intervención, me fijaré en un escrito brevísimo del entonces ya Benedicto XVI, que ha pasado demasiado inadvertido y tiene una honda repercusión para entender la hermenéutica litúrgica de Joseph Ratzinger. Ese escrito es el escrito que precede el primer volumen editado de las obras completas, que es el volumen, como todos sabemos, dedicado a la teología de la liturgia. Son 4 o 5 breves páginas
de las cuales la mayoría resumen una intervención que él había tenido previamente en respuesta a una carta abierta publicada en la revista teológica de la Universidad de Lausanne por el catedrático, o como se llame en Suiza, que no lo sé, de liturgia o de teología, ¿no? Porque quizás allí no tengan tanta especialización, de esta universidad, pertenece a una iglesia reformada, no he logrado saber cuál, porque no aparece, que se llama Oliver Bauer. Este escribió una carta abierta y Joseph Ratzinger, ante estas cartas abiertas, a raíz de la publicación de la Introducción al Espíritu de la Liturgia, se dignó, por decir así, a contestar muy pocas, una más o menos por cada lengua. Y en concreto, en la lengua francesa fue esto. Bueno, pues ese breve escrito asume y resume cuanto se contiene en esta respuesta suya, que no doy ahora ya estarán en el escrito, estarán todos los datos, ¿no? Cuanto allí escribía, ¿no? Bien, bueno, pues ¿qué hace Benedicto XVI entonces? Pues aprovecha esa presentación para salir al paso de un malentendido que acompañó la recepción de su introducción al espíritu de la liturgia. ¿En qué consiste el malentendido? En que prácticamente casi todas las reseñas y recensiones de la obra se centraron en 9 páginas escasas del volumen, que son aquellas precisamente que contienen sus reflexiones o apreciaciones sobre la orientación de la plegaria sacerdotal. Se centraron en esto, como si no estuviera otra cosa, ¿no? Y no solo, sino que en un proceso, se puede llamar así, quizás es un poco fuerte, pero en un proceso de las intenciones, muchos de estos autores veían en estas nuevas páginas la razón oculta del volumen, que no era otra que restaurar una praxis, paradójicamente nunca abolida, pero bueno, o sea, que vas a restaurar lo que está en vigor, pero una praxis nunca abolida que prejuzgaban una antiguaya vetusta, vamos a decir así, contraria al espíritu de la reforma litúrgica y nociva para la participación de los fieles en la liturgia, que es, y tengo aquí al profesor Lang, que es la celebración versus Deum. Y de hecho, en ese breve escrito de presentación y en la carta a Oliver Bauer, cita solo 3 autores. Bueno, mejor dicho, cita 2 en una y 2 en otra, pero forman 3, ¿no? Es una especie de conjunto. Entonces, en la de Oliver Bauer cita el trabajo de Michael, de Conversia Dominum, y uno de Gerhards, Albert Gerhards, que es un liturgista alemán al cual conozco, he venido a Santa Cruz, tú te acordarás, ¿no? Pero en la presentación Gerhards desaparece, no sé si porque quizás haya habido alguna otra cosa, y aparece en cambio el que es el preside del instituto en el campo teutónico de Roma, que es Haid, ¿no? Stefan Haid, sí. ¿Ok? O sea, cita esto como... Bien. Y a mí lo que me asombra de todo ello es que la gran ingenuidad, muy característica, yo creo, del personaje. O sea, como es una persona buena, o muy buena, bueno, aquí teniendo aquí a Georg, ¿no? Es ingenuo, era ingenuo, porque dice, de aquí mi desconcierto ante el hecho de que los recensores se hayan limitado a una censura sumaria de dicho aspecto, como si mi ensayo se hubiera reducido a tratar dicha cuestión. El resto pareciera no haberles interesado en absoluto. Y es verdad, ¿no? Entonces, él quiere aclarar este malentendido y dice que ante esta distorsión, es una palabra suya, de sus motivaciones, puntualiza que, primero, no había pretendido impartir cátedra sobre cuestiones específicas de ciencia litúrgica,
sino reflexionar, que es mucho más interesante por otra parte, sobre el anclaje, es el término que utiliza él, del culto en el acto fundamental de la fe y en la extensión integral de la existencia humana. Este era el motivo. Y para ello, o en ello, él parte de un marco de relaciones propio del culto que está conformado por 3 círculos, eso lo dice él, concéntricos. Un primer círculo, el más cercano al centro, que sería, y por tanto también más pequeño, la matriz veterotestamentaria del culto de la Iglesia. Un segundo círculo, que sería la inserción del culto cristiano en la búsqueda del hombre sobre Dios en la historia, y un tercer círculo, o sea, sería la historia de las religiones. En realidad yo esto ya luego, después interpreto también toda la historia, porque queda mejor, ¿no? Y después ya el último, el despliegue del culto en un orden sistémico que es el orden del conjunto de la existencia del cosmos, por tanto, ¿no? Y dice así él, en el primer... Esto viene en ese breve escrito de presentación. En el centro, primer círculo, se encuentra la correspondencia interna entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La liturgia cristiana no puede entenderse en absoluto sin su relación con la herencia veterotestamentaria. Es así, es un dato de hecho que se puede comprobar, ¿no? El segundo círculo consiste en la relación con las religiones del mundo. Y por último, el tercer círculo, el carácter cósmico de la liturgia. De hecho, esto ya no especificado así, más implícito, lo había expresado en una reunión, en un convenio que hubo en Fongombó, donde no sé si tú estuviste, Michael, en Fongombó. Sí, estuviste, ¿no? Bueno, pues él allí lo había expresado, sin llamar círculo, pero había expresado ya estas categorías, diciendo que toda la historia de la salvación, sería el primer círculo, más aún toda la historia humana, segundo círculo, de la búsqueda de Dios, se encuentra presente, asumida y consumada, 3 verbos muy bien escogidos y fundamentales para entender la hermenéutica del culto en Joseph Ratzinger, ¿no? En la liturgia cristiana. La liturgia cristiana es una liturgia cósmica que abarca la creación entera. Tercer círculo. Bueno, pues a mi entender, y esto ya es mío, no es de Joseph Ratzinger, este principio encuentra su fundamento teológico en la orientación ternaria litúrgico, y ahora explicaré el por qué meto esto de litúrgico, histórico y cósmico del paradigma arquetípico del culto eclesial. El paradigma arquetípico del culto eclesial es la Pascua, en sus 2 momentos, o niveles, que es la expresión que utiliza Ratzinger, semánticamente inescindibles, que son el acontecimiento constituyente, que es la oblación sacrificial de Cristo en la cruz, lo que yo denominaré después en el artículo la Pascua acontecimiento, y su representación correlativa, que es el rito memorial instituido por Cristo, ¿no? El sacramento del sacrificio. Cosa que ya sucedía en la matriz veterotestamentaria. Tenemos, al menos según el relato, un acontecimiento constituyente, que es la Pascua de Israel, y de esa Pascua de Israel un rito memorial instituido según el libro de Éxodo por el mismo Dios, ¿no? Esto será monumentum memorial, que es la Pascua anual. Bueno, pues y esto es muy importante, porque yo creo que hay una confusión. Bueno, ya les salgo al paso de la confusión. Claro, cuando nosotros decimos a nuestras celebraciones, les llamamos la liturgia o celebraciones litúrgicas, hay que entenderlo bien. Se llama celebración litúrgica porque es relativa al acontecimiento que se hace presente en la liturgia.
que es lo que es verdaderamente la liturgia. La liturgia es una, y la liturgia, una a nivel de acontecimiento, es la oblación pascual de Cristo en la cruz. Bueno, esto es teología de la Epístola a los Hebreos pura y dura. Porque como muchos de todos vosotros sabéis, conocéis, liturgia en el Antiguo Testamento, la palabra liturgia se utiliza de una forma técnica, unívoca y muy específica. Es liturgia el culto levítico celebrado en el templo. Eso y solo eso. Y entonces, el acontecimiento de la cruz en la carta a los Hebreos viene considerada la liturgia por antonomasia, porque es la gran obra hecha en beneficio del pueblo, que es el significado etimológico de liturgia, que es la ofrenda, el sacrificio de nuestra redención, ¿no? Bien, de hecho, dice sobre esto, dice también Joseph Ratzinger, existe el nivel del acontecimiento fundante, la Pascua acontecimiento, y en segundo lugar, el de la rememoración y actualización litúrgica. Es las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Ambos niveles están entrelazados. En efecto, la liturgia, acontecimiento, tiene un valor absoluto, es única, Efapax ha salido esta mañana, ¿no? Semel, y a la vez eterna, aionios, porque esa ofrenda está eternalizada en el Cristo entronizado a la derecha del Padre, que le presenta las llagas. Y de ahí, este es el fundamento de toda la teología de la liturgia, de un autor muy querido, ya que hablan de mí, pues por Félix María, que es Jean Corbon, el autor de la tercera parte del catecismo y buena parte también de la parte litúrgica del catecismo, ¿no? Entonces, la liturgia de la Pascua acontecimiento sucedió una vez para siempre. La liturgia de la Pascua memorial se renueva, se reactualiza en cada celebración sacramental. Bueno, pues ambos momentos, Pascua acontecimiento, Pascua memorial, condensan en su orientación litúrgica, o sea, de culto, en esa orientación litúrgica, en el hecho de que los dos son liturgia, condensan las orientaciones cósmica e histórica. Porque la liturgia de la Pascua acontecimiento recapitula en Cristo la consumación cósmica e histórica prefigurada por el culto de Israel, primer círculo. Esto se ve muy bien en el canon romano, ¿no? El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe. Los rituales de las religiones, la oblación pura de sumo sacerdote Melquisedec, y el cántico de alabanza, digamos así, de la creación, los dones del justo Abel. En todos ellos tenemos cosmos e historia. Y en la Pascua memorial sucede lo mismo. La celebración sacramental, esta es la segunda parte de la que no trataré, precisamente el concepto de sacramental, para entender lo que estoy intentando explicar ahora, y poder explicar el por qué Joseph Ratzinger, que a muchos les extrañó, utiliza no una vez en la introducción al espíritu de la liturgia, pero en otros escritos también, por qué utiliza mucho, se sirve de esto, dice, a Teilhard de Chardin, para explicarlo, ¿no? Pero ahora no podré entrar en esto, ¿no? Pero la celebración sacramental de la Pascua memorial asume elementos cósmicos e históricos, culturales, ¿no? La cultura es la historia, ¿no? Es el cosmos en la historia es la cultura. Nosotros mismos decimos en la presentación de dones, decimos los frutos de la tierra y del trabajo del hombre, el cosmos y la cultura, de la antigua alianza.
tomados, asumidos desde la antigua alianza. Trigo, pan, uva, vino, agua, baño, oliva, aceite, unión conyugal, matrimonio, movimientos, astros, calendario, etc. Para, dotándoles del significado y la realidad de la nueva alianza, transfigurarlos, esos elementos cósmico-históricos, en signos sacramentales de la presencia actual de la Pascua acontecimiento, la liturgia eterna del ya por siempre Cristo glorioso. Esta es la explicación, el fundamento de la teología sobre la orientación cósmica de Joseph Ratzinger. Por tanto, no se trataba como, y con esto, como es la hora, por otro tengo más, pero debo acabar, no se trataba de cuestiones quisquillosas, él utiliza la palabra en la presentación, me hizo gracia, ¿no? Bueno, minucias, dice más o menos, pero cuestiones quisquillosas sobre sí, de espaldas, no, o sea, lo típico sobre la liturgia. Yo, mi gran maestro aquí en Historia Medieval, y con esto lo que diré ahora termino, me da pena porque no he dicho casi nada, pero bueno. Mi gran maestro decía que así como hay médicos y curanderos, hay historiadores e historianderos, ¿no? Bueno, pues esto en el caso de la liturgia es así. O sea, la liturgia está... hay gente que estudia una teología de la liturgia que intenta hacer, y luego hay el liturgista quisquilloso y un poco palizas, ¿no? Pues que está siempre, pues no, tal. Bueno, y esto es o sea, la grandeza para mí, lo que consigue o tiene Joseph Ratzinger en el espíritu de la liturgia, la grandeza de esa obra estriba precisamente en esa inserción del culto cristiano en el acto fundamental de la fe y del existir humano. Porque una de las grandes tentaciones de la liturgia es que a veces los liturgistas, o así llamados liturgistas, pues consideramos la liturgia como aislada de toda otra realidad. Y entonces la empequeñeces. La liturgia es fundamental para mí, y con esto termino. Para mí la liturgia se puede decir que es la estructura fundamental de la Iglesia, de ser Iglesia, bueno, porque en ella es el lugar donde se hace presente Cristo y el acontecimiento fundante de la Iglesia, que es el misterio pascual, y por tanto tiene una mayor relevancia que las meras y simples cuestiones rituales. Hay una gran teología de fondo. Y no te he citado, Pablo, pero te he dicho, pero tú, de esto mismo tú escribes en un artículo que publicaste en la revista de Estudios Teológicos sobre Ratzinger, donde dices precisamente cómo en la liturgia lo cósmico y lo histórico se aunan. Y dicho esto, porque es la hora, termino.